Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Chávez Peraza, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 200-273-98. El reto lleva por nombre la jurisprudencia, correspondiente al módulo Juicio de Amparo de la licenciatura en Derecho, impartido por la maestra Sofía Fuentes Pérez Sacramento. La fecha de elaboración es el 5 de noviembre del 2025. Dando contestación a la primera interrogante, ¿qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia? En el caso número 1 podemos afirmar que el método utilizado es el de reiteración de criterios. Y es que la misma tesis nos lo indica. Cito textualmente. Los requisitos y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración. Vamos a recordar que al hablar de la facultad de atracción, nos estamos refiriendo al mecanismo mediante el cual la Suprema Corte decide atraer un asunto que, por su naturaleza, podría sentar un criterio relevante o definir la interpretación de la Constitución o de las leyes federales. Bueno, ahora en cuanto a la jurisprudencia por reiteración, es la que se integra al resolver varios asuntos similares en distintas ocasiones y en los cuales la primera sala sostuvo un mismo criterio jurídico. Ese mismo criterio debe ser sostenido en cinco sentencias no interrumpidas por otro en contrario. Deben ser aprobadas por mayoría calificada, es decir, al menos 4 votos en sala o 8 votos en pleno. Entonces, la jurisprudencia se creó por reiteración de criterios. Y esto es debido a que, atención aquí, en el 2011 aún regía el sistema tradicional de integración por reiteración o contradicción. Y la propia tesis lo está declarando expresamente. ¿Quedó claro? Ahora, con respecto a la interrogante número 2. En esta situación, una jurisprudencia está siendo interrumpida por otra. Estamos hablando de contradicción y sustitución de tesis, otra manera en la que se integraba la jurisprudencia. Por un lado tenemos la jurisprudencia del año 2013, en donde se sostenía que, entre comillas, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia de formulación de imputación, sí procede el juicio de amparo indirecto, porque afecta la libertad personal del individuo. Ese era el criterio principal y resolutivo. Pero, por otro lado, en el año 2018, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó este criterio y lo interrumpió mediante la jurisprudencia 1A, diagonal J 78, diagonal 2018, que estableció lo contrario, es decir, que, entre comillas, contra el auto que ordena la citación al investigado o a la audiencia inicial no procede el juicio de amparo indirecto. ¿Por qué? Porque no afecta su libertad personal. Bueno, pero ¿cuáles fueron los razonamientos para llegar a este criterio y lograr un avance, una actualización, una mejora en el derecho y en la materia de amparo? Bueno, primero hay que
Primero hay una nueva interpretación del acto de citación, como bien se indica. La sala concluyó que la citación a la audiencia inicial no es un acto que restrinja la libertad personal, ya que es simplemente una comunicación judicial para que el indiciado comparezca ante el juez, y ello no implica una coerción inmediata, una detención. Otro razonamiento válido por el cual se sustituyó el criterio anterior es la condición de acto futuro e incierto. Recordemos que el hecho de que el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción 2, permite ordenar la comparecencia forzosa si el citado no acude, esto no convierte dicha citación en un acto que afecte su libertad, ya que la posibilidad es eventual y condicionada, aclarando que solo ocurrirá si el investigador no se presenta, si éste no se presenta injustificadamente. Esto indica que no existe afectación actual ni directa a la libertad del investigado. Otro razonamiento por el cual se sustituyó el criterio anterior es que hay una armonización con el nuevo sistema procesal penal. Si nos vamos al año 2013, el criterio utilizado tenía sus bases en las legislaciones de Chihuahua y Durango, vigentes antes del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero cuando entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, la regulación cambió. Y esto porque la primera sala consideró que la nueva estructura del Código Nacional de Procedimientos Penales justifica una relectura del acto de citación que va acorde al modelo acusatorio nacional y a la presunción del imputado. Otro razonamiento por el cual se sustituyó el criterio anterior es que por la misma naturaleza del acto impugnado, ya que se precisa que la citación del investigado no es un acto de imposible reparación, ni que esté afectando de manera inmediata su esfera jurídica. Por eso mismo no se está cumpliendo con los supuestos del artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo, el cual regula los actos impugnables fuera de juicio. Concluyendo ante este asunto, la jurisprudencia 1AJ93/2013 fue interrumpida y sustituida por la 1AJ78/2018, esto debido a que la Suprema Corte realizó una nueva interpretación sistemática y actualizada del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así concluyó que la citación a audiencia inicial no afecta la libertad personal y por esto es que no procedería el amparo indirecto. Respecto a la pregunta número 3, dice: respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época el Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Antes que nada, el caso número 1 de la tesis 1A, diagonal J.102, diagonal 2011, corresponde a la época novena, a la novena época. Se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo 34, novena época. Caso número 2,
Es la tesis 1A, diagonal J, 78, diagonal 2018, de materia penal común. Se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del libro 61 en diciembre del 2018. Este corresponde a la 10ª época. En el caso número 3, la tesis P diagonal J 145 diagonal 2000 de la materia constitucional común. Se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo 12, con fecha de diciembre del 2000 y corresponde a la época novena. Ok, bien. Ante la interrogante número 4. En el caso número 3 nos dice, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Aquí, en este caso, estamos hablando de la tesis que corresponde a la P diagonal J 45 diagonal 2000. Se titula Jurisprudencia. Su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Esta jurisprudencia la emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 9ª época, como bien se indicó. Por consiguiente, las autoridades para las cuales es obligatoria son, con base al artículo 194 de la Carta Magna de nuestra Constitución y del artículo 192 de la Ley de Amparo, aclarando que estaba aún vigente en esa época. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte son de aplicación obligatoria para todos. Para los tribunales colegiados de circuito, para los tribunales unitarios de circuito, para los juzgados de distrito, para los tribunales militares, los tribunales judiciales de los estados y de la Ciudad de México, y las autoridades administrativas y jurisdiccionales en general cuando apliquen las leyes federales y constitucionales. Básicamente las jurisprudencias emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación son obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales, tanto federales y locales. Interrogante número 5 nos pregunta, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Bueno, la jurisprudencia del caso número 1 se integró por reiteración de criterios, como bien se había mencionado, y el órgano que la emitió fue la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Es un tipo de jurisprudencia común, con fecha de septiembre del 2011. Y respondiendo a la interrogante, debemos basarnos en la Ley de Amparo vigente de la 9ª época, específicamente el artículo 223. Este artículo, antes de la reforma del 2013, establecía lo siguiente respecto a los votos requeridos. Citamos textualmente, entre comillas, las ejecutorias de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituirán jurisprudencia cuando sostengan un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otro en contrario, aprobadas por una mayoría de cuanto menos 4 votos. Si analizamos el caso en la tesis, se están mencionando 5 asuntos resueltos por la primera sala y en todos estos se está señalando que la decisión se tomó por unanimidad de 4 votos. En alguno de ellos estuvo un ministro ausente, pero lo cual significa que cada sentencia se aprobó con al menos 4 votos.
que coincidieron y que se repitió este mismo criterio en 5 ocasiones sin haber contradicción. Es evidente entonces que se cumple con el requerimiento del artículo 223 de la Ley de Amparo. Como conclusión general y para terminar este reto, agregué lo siguiente. Debemos estar conscientes hoy en día que la jurisprudencia es una herramienta fundamental dentro de nuestro sistema jurídico, ya que ésta tiene la responsabilidad de garantizar la uniformidad de la interpretación y la aplicación de la ley. Su tarea es la de fortalecer el principio de seguridad jurídica. Con su ayuda, los tribunales orientan sus decisiones con base a criterios previamente establecidos por órganos jurisdiccionales superiores, evitando así caer en decisiones contradictorias y promoviendo igualdad ante la ley. El sistema jurídico está en constante actualizaciones. Las leyes se abrogan y se derogan. Hay una evolución del sistema, desde la formación de jurisprudencia por reiteración y hasta el actual modelo, el de procedentes obligatorios. Vemos reflejado la búsqueda de una justicia más ágil, más coherente y accesible. Es el propósito. Ese es el propósito. Ahora, con una sola decisión, con mayoría calificada, puede generarse efectos vinculantes. Se concluye que de esta manera habrá mayor certeza jurídica y sobre todo una respuesta más rápida a los problemas sociales y legales. Así entonces la jurisprudencia no solo complementa al marco normativo, también fortalece al Estado de Derecho al consolidar criterios que guiarán a los abogados, a los jueces y a los ciudadanos en la interpretación de la ley.